«Manden a la fea», se burló Razán, mientras empujaba a Dalila hacia el automóvil que la conduciría con el jeque. Ignoraba por completo que estaba entregando a la única mujer capaz de conquistar el corazón del multimillonario más influyente de Medio Oriente. «¡Quita esa cosa de mi vista!», bramó Razán, aventando a Dalila con tal violencia que tropezó y cayó de rodillas sobre el piso de mármol helado de la residencia. La charola que sostenía con el desayuno familiar salió volando por los aires, esparciendo vajilla costosa que se hizo añicos en 1000 fragmentos a su alrededor. El estruendo resonó por la estancia lujosa, captando las miradas de todos los presentes. Los empleados dejaron sus labores. Los primos que visitaban a la familia observaron con una mezcla de lástima e incomodidad, pero ninguno se movió para auxiliarla. Todos conocían perfectamente la dinámica de aquel hogar. Hassan despreciaba a Dalila abiertamente, y cuestionarlo era pedir convertirse en el siguiente objetivo. «Mira nomás lo que provocaste», continuó señalando los pedazos dispersos. «No eres capaz de hacer nada bien. ¿Por qué fui maldecido con una hija tan inservible?» Dalila se incorporó lentamente, las rodillas adoloridas, pero mantuvo la cabeza en alto. No derramó ni una sola lágrima. Aprendió hace mucho que llorar frente al padre únicamente lo volvía más despiadado. En lugar de eso, se agachó y empezó a recoger los fragmentos con las manos desnudas, sin inmutarse cuando un pedazo filoso le cortó el dedo. «Hassan, por el amor de Dios, es tu hija», murmuró Fátima desde el sillón, pero su voz era tan tenue que apenas se podía escuchar. La madre de Dalila aprendió hace años que defender a la hija menor solamente empeoraba las cosas. Entonces se quedaba ahí, observando en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que jamás caerían. «¿Hija?». Razán soltó una carcajada estruendosa, de esa manera cruel que hacía que el estómago de Dalila se revolviera. «¿Llamas a eso hija? Obsérvala, Fátima. Ahora mira a Nadia». Como si fuera una señal coordinada, Nadia descendió por la escalinata de mármol. En ese instante, era imposible no contemplarla. Tenía poco más de 20 años y poseía esa belleza que hacía que la gente se detuviera en la calle para admirarla. Vestía ropa de diseñador, joyas caras, y caminaba como si el mundo fuera un escenario creado exclusivamente para que ella brillara. «Buenos días, papi», dijo con una voz dulce, besando el rostro de Razán antes de sentarse elegantemente en la mesa. Miró a Dalila en el suelo recogiendo pedazos y puso los ojos en blanco. «Otra vez, Dalila. ¿De veras no aprendes?» «Mírala», Hassan señaló a Nadia como si fuera una obra maestra. «Esta sí es mi hija. Hermosa, elegante, perfecta. Logré casarla con ejecutivos destacados. La presenté en todas las fiestas de la alta sociedad. Pero tú», miró a Dalila con auténtico asco, «tú eres simplemente una carga que arrastro». Dalila terminó de juntar los fragmentos y se levantó, caminando hacia la basura con dignidad, a pesar de la humillación. Tenía aproximadamente 20 y tantos años, la misma edad de Nadia, pero era tratada como si fuera un error de la naturaleza. Hassan nunca perdía la ocasión de comparar a las dos hermanas, siempre dejando claro quién era la favorita. «Al menos sirve bien como empleada», comentó Nadia riendo. «Después de todo, es lo máximo que va a lograr en la vida. Ningún hombre decente querrá casarse con ella». Los primos que visitaban a la familia rieron también, y Dalila sintió el rostro arder de vergüenza, pero no contestó. Nunca contestaba. Aprendió que el silencio era su única arma en una casa donde todos conspiraban en su contra. Hablando de matrimonios, uno de los primos, Amir, comentó: «Escuché que el jeque Rashid está buscando esposa». El nombre hizo que toda la sala guardara silencio. El jeque Rashid al-Nasser era una leyenda viviente.
multimillonario del petróleo y la tecnología, dueño de rascacielos en Dubái, hoteles de 7 estrellas distribuidos por el mundo y una influencia política que alcanzaba los niveles más altos del gobierno. Tenía alrededor de 30 años y era considerado el soltero más codiciado de Medio Oriente. ¿Rashid Al-Nasser? Hassan se inclinó hacia adelante interesado. ¿El dueño de la corporación Al-Nasser? El mismo, confirmó Amir. Mi primo trabaja en su oficina y dijo que Rashid está realizando reuniones con familias destacadas. Busca una esposa tradicional, de buena familia, para fortalecer su posición política. Los ojos de Razan brillaron con esa codicia que Dalila conocía también. Ella estaba en la cocina ahora, lavando los trastes, pero podía escuchar cada palabra. Su corazón se oprimió porque sabía exactamente hacia dónde iba esa conversación. «Nadia sería perfecta para él», exclamó Razan, levantándose emocionado. «Hermosa, elegante, educada. Imagina la alianza entre nuestra familia y los Al-Nasser. Seríamos invencibles en los negocios». «Papi, ¿de verdad crees que tengo oportunidad?», preguntó Nadia, pero era obvio por su voz que ya se imaginaba como jeque, viviendo en palacios y usando coronas de diamantes. «¿Oportunidad? Eres perfecta. Haré el contacto hoy mismo». Dalila apretó la esponja con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Por supuesto que el padre intentaría casar a Nadia con el hombre más rico del país. Era exactamente el tipo de cosa que Razan haría. Para él, las hijas eran mercancías para ser negociadas, piezas en un juego de poder y dinero. Los días siguientes fueron una locura en la residencia. Hassan utilizó todos los contactos que tenía para conseguir una audiencia con el jeque Rashid. Nadia pasó horas en el salón de belleza comprando ropa nueva, practicando cómo comportarse frente a la realeza. Trataba la situación como si el matrimonio ya estuviera asegurado. «Cuando sea jeque», decía constantemente, «voy a vivir en un palacio de verdad, no en esta casa pequeña». La mansión familiar era enorme, con jardines extensos y decoración lujosa, pero para Nadia nunca era suficiente. Quería más, siempre quiso más. Dalila continuaba su rutina invisible. Limpiaba, cocinaba, organizaba, siempre en silencio, siempre invisible. Los empleados de la casa a veces la miraban con lástima, pero nadie decía nada. Interferir en los asuntos de la familia Razan era demasiado arriesgado. Entonces llegó el día de la reunión. Hassan consiguió una audiencia privada con el jeque Rashid en la oficina central de la corporación Al-Nasser, un rascacielos de vidrio que dominaba el horizonte de la ciudad. El edificio era una obra de arquitectura moderna, con elevadores panorámicos y una vista que quitaba el aliento. Hassan llevó a Nadia, por supuesto, junto con Fátima, para dar esa imagen de familia respetable. Dalila se quedó en casa como siempre. Nadie siquiera consideró llevarla. Después de todo, ¿para qué llevar a la hija fea cuando el objetivo era impresionar? Pero lo que sucedió en aquella reunión lo cambiaría todo. Razan regresó a casa algunas horas después con una expresión que Dalila nunca había visto antes. No era felicidad ni emoción. Era una mezcla extraña de confusión, rabia y miedo. Nadia estaba llorando, lo cual era rarísimo. Fátima venía atrás, pálida, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué pasó?», preguntó Dalila antes de poder controlarse. «Cállate», gritó Razan, pero por primera vez no tenía esa arrogancia usual en la voz. Parecía genuinamente perturbado. «Vete a tu cuarto y no salgas de ahí». Pero Dalila no necesitó irse. La historia entera explotó ahí mismo en la sala, con Nadia gritando entre lágrimas. «Me rechazó», berreó delante de mí. «Dijo que no era lo que buscaba. Me humilló como si fuera cualquiera». Hassan golpeó la pared con tanta fuerza que un cuadro cayó. «Ese arrogante. ¿Quién se cree que es para rechazar a mi hija?» «Hassan, no entendiste», dijo Fátima con la voz temblando. «Rashid
no solamente rechazó a Nadia, dijo que si realmente quieres una alianza con la familia Al-Nasser, necesitas enviar a tu otra hija. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Todos se voltearon para mirar a Dalila, que estaba congelada en su lugar, sin entender lo que acababa de oír. ¿Qué? Finalmente dijo Hassan, la voz saliendo ronca. Dijo que tiene información sobre nuestra familia, continuó Fátima. Sabe que tenemos 2 hijas y quiere conocer a la otra. Eso es imposible, estalló Razan. ¿Por qué diablos un hombre como Rashid al-Nasser querría conocer a ella? Señaló a Dalila con desprecio. No lo sé, respondió Fátima, pero fue muy claro. Si quieres la alianza, envía a Dalila. De lo contrario, no hay trato. Hassan comenzó a caminar de un lado para otro como un animal enjaulado. Dalila veía el conflicto sucediendo en su cara. Por un lado, despreciaba a la hija menor con cada fibra de su ser. Por otro, una alianza con los Al-Nasser significaba riqueza y poder más allá de sus sueños más salvajes. Debe ser algún tipo de prueba, sugirió Amir. Estaba visitando de nuevo. Tal vez Rashid quiere ver si eres honesto sobre tu familia. Si escondiste a una hija, parece que te avergüenzas de ella. «¡Me avergüenzo!», gritó Razan, pero después se detuvo pensando. Pero podrías tener razón. Quizás solo quiere conocerla para mantener las apariencias, ver que somos una familia completa. Exactamente. Nadia se recuperó rápidamente, siempre astuta para sus propias ventajas. Conocerá a Dalila, verá lo inadecuada que es y entonces se dará cuenta de que yo soy la opción obvia. Razan asintió, una sonrisa cruel formándose en sus labios. Es eso. Enviaré a Dalila para que vea la diferencia. Cuando conozca a las 2, rogará por casarse con Nadia. Dalila sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Iban a usarla como comparación, como objeto de contraste, para hacer que Nadia pareciera aún más hermosa. Era la humillación suprema, y Razan estaba obviamente adorando cada segundo de ella. «Perfecto», se acercó a Dalila con esa mirada maliciosa. «Vas a conocer al jeque Rashid mañana, usarás tu ropa normal, te comportarás como siempre te comportas y le mostrarás exactamente quién eres». «¿Y qué soy yo?», preguntó Dalila, la voz saliendo más firme de lo que imaginaba. «Una decepción», respondió Hassan sin vacilar. «Una hija que nunca fue lo suficientemente buena para nada, y mañana el hombre más poderoso del país va a ver eso con sus propios ojos». Aquella noche, Dalila permaneció despierta en su cuarto pequeño, mirando el techo. Tenía 2 opciones: rechazar y continuar viviendo en aquel infierno doméstico para siempre, o aceptar y enfrentar la humillación suprema de ser presentada al jeque como la hija fea, la hija decepción. Pero había algo que Razan no sabía, algo que ni Nadia, ni Fátima, ni nadie en aquella casa sabía sobre Dalila. Durante años de invisibilidad, mientras todos la ignoraban, ella había desarrollado habilidades, conocimientos y talentos que nadie imaginaba. Había estudiado en secreto, leído miles de libros, aprendido cosas que iban mucho más allá de lo que su familia podía comprender. Si iban a usarla como broma, que al menos fuera una broma que Razan nunca olvidaría. A la mañana siguiente, cuando el automóvil de lujo de la corporación Al-Nasser llegó para recogerla, Dalila entró con la cabeza en alto. Razan y Nadia observaban desde el balcón, riendo entre ellos, seguros de que regresaría rechazada y humillada. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el jeque Rashid no había pedido conocer a Dalila por casualidad, y la razón iba a sacudir a aquella familia hasta los cimientos. Mientras el automóvil se alejaba, Dalila miró por la ventana y vio la mansión haciéndose cada vez más pequeña. No sabía qué le esperaba en el palacio del jeque, pero una cosa sabía con certeza: nunca más sería invisible. Para su sorpresa, pero con satisfacción evidente. «Adelante, por favor».
Dalila se puso de pie, sintiendo que sus piernas flaqueaban, aunque su voz sonaba segura. En los años recientes he logrado la publicación de 15 investigaciones académicas en revistas especializadas internacionales enfocadas en economía y progreso social. Utilicé un nombre ficticio porque sabía perfectamente que mi familia jamás me permitiría hacerlo de manera abierta. El silencio en aquella sala se volvió total. Los periodistas se miraban entre sí desconcertados. Mi papá afirma que soy una chica frágil y sencilla de engañar. Dalila prosiguió, su voz cobrando más fuerza. Sin embargo, la realidad es que él jamás conoció mi verdadera identidad, pues nunca le importó descubrirla. Entonces, ¿estás diciendo que tu papá mintió? Una periodista cuestionó. Estoy diciendo que él fabricó una imagen mía que le resulta útil, una hija débil, sumisa, manejable, pero esa persona jamás fue real. Si eres tan capaz. Otro reportero gritó, ¿por qué viviste como sirvienta en la residencia de tu papá? La pregunta fue como una bofetada. Dalila titubeó, sintiendo que todas las heridas antiguas se reabrían, pero entonces miró hacia Rashid, quien la animó con su presencia porque mi mamá está enferma y mi papá controlaba su acceso a los cuidados médicos. Si me iba, si lo desafiaba, él suspendería el tratamiento, la dejaría fallecer para castigarme. La conmoción fue evidente en los rostros de los periodistas. Aquello no coincidía con la narrativa que Hassan había relatado. Y en este momento, alguien preguntó ahora. El cuidado médico de mi mamá fue transferido a la Fundación Al-Nasser. Él ya no posee ese control sobre mí ni sobre ella. Esto parece venganza. Una periodista de mayor edad observó. El jeque liberándote del padre controlador, muy conveniente para una narrativa romántica. Dalila sintió que su rostro se acaloraba. No hay absolutamente nada romántico en esto. Es simplemente un hombre decente reconociendo una situación abusiva y brindando una alternativa. Pero, ¿no te parece extraño? La periodista insistió. Que un billonario se interese tanto precisamente por ti. Él se interesó en mi labor académica, en mi capacidad profesional, no en mí de forma personal. Rashid intervino. Y vale mencionar que Dalila posee un contrato laboral completo, con remuneración acorde al mercado, prestaciones y autonomía absoluta sobre sus iniciativas. No existe nada sospechoso ni irregular. Las preguntas se extendieron por 20 minutos adicionales. Algunos periodistas evidentemente creían en Hassan, otros comenzaban a cuestionar su versión. Pero el instante decisivo llegó cuando una reportera joven, que había permanecido callada hasta ese momento, alzó su mano. «Señorita Dalila, su papá y su hermana están afuera del edificio en este instante. Exigen conversar con usted. ¿Lo acepta?» El corazón de Dalila se detuvo. Hassan estaba ahí afuera aguardando. «Acepto». Ella escuchó su propia voz responder antes de que su cerebro pudiera procesarlo. Rashid la observó preocupado. «No necesitas hacer esto». «Sí necesito. Si no lo enfrento ahora, pasaré toda mi existencia huyendo». 10 minutos más tarde, Dalila estaba en el vestíbulo principal del edificio, con cámaras de todos los canales, transmitiendo en vivo. Las puertas de cristal se abrieron y Hassan entró como un huracán con Nadia justo detrás. «¡Dalila!», él gritó, caminando directo hacia ella. «Basta de esta farsa, vas a regresar a casa en este momento». Pero Dalila no retrocedió. Por primera ocasión en su vida, se quedó firme, mirando directamente a los ojos de su padre. «No voy a regresar». «¿No tienes alternativa?» «Sí tengo y elijo quedarme». Hassan levantó su mano como si fuera a agarrarla, pero los guardias de seguridad inmediatamente se posicionaron entre ellos. Él retrocedió, dándose cuenta de que estaba siendo filmado, y cambió de táctica. «Estás siendo manipulada, hija», dijo, su voz volviéndose melosa, falsa.
Este hombre te está utilizando. Te promete cosas que jamás cumplirá. Cuando se aburra de ti, te desechará como basura. ¿Como tú me trataste toda la vida? La pregunta salió antes de que Dalila pudiera pensarlo, y una vez que comenzó, no pudo detenerse. Me llamaste inútil desde que tengo memoria. Me hiciste trabajar como empleada doméstica en mi propia casa. Me comparaste con Nadia todos los días para hacerme sentir inferior. Y ahora, cuando finalmente logro salir, ¿quieres fingir que eres un padre preocupado? Hassan se puso rojo. Te di techo, alimento, todo lo que necesitabas. Utilizaste a mi mamá enferma como rehén para controlarme. Amenazaste con dejarla morir si no obedecía. El vestíbulo quedó en silencio absoluto. Todas las cámaras estaban fijas en Hassan, capturando cada microexpresión de culpa que intentaba ocultar. Eso es mentira, Nadia gritó, dando un paso adelante. Nuestra familia siempre fue perfecta. Dalila está inventando cosas para justificar esta rebeldía. Perfecta. Dalila se volteó hacia su hermana. Tú me llamaste fea todos los días. Te burlaste de mí frente a tus amigos. Me trataste como si yo fuera menos que humana y ahora vienes aquí fingiendo preocupación. Yo soy tu hermana. Las hermanas no se destruyen entre sí. Las hermanas no se alegran del sufrimiento de la otra. Nadia abrió la boca, la cerró, la abrió nuevamente. Por primera ocasión no tenía respuesta porque todo lo que Dalila dijo era verdad y ella lo sabía. Hassan percibió que estaba perdiendo el control de la situación. Te vas a arrepentir de esto, Dalila. Cuando él te abandone, cuando no tengas nada más, no vengas a pedirme ayuda. No voy a necesitar tu ayuda, nunca más. No eres nada sin mí. No, Dalila dijo, su voz finalmente calmada, finalmente segura. Yo siempre fui algo a pesar de ti, y ahora voy a ser todo lo que dijiste que jamás podría ser. Hassan miró alrededor viendo todas las cámaras, todos los periodistas, todos los empleados del edificio observando. Se dio cuenta de que había perdido, que la hija que siempre controló finalmente había escapado. Esto no ha terminado. Él gruñó. Para mí sí terminó. Dalila respondió. Hassan dio media vuelta y salió con Nadia corriendo detrás de él. Las puertas de cristal se cerraron y solo entonces Dalila se percató de que sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. Rashid apareció a su lado inmediatamente. ¿Lo lograste? Lo logré, ella susurró, aún sin creerlo completamente. Pero mientras las cámaras continuaban filmando, mientras los periodistas gritaban preguntas y mientras el video del enfrentamiento comenzaba a esparcirse por las redes sociales, nadie notó a una persona observando todo desde un rincón discreto. Sabrina. Y la expresión en su rostro no era de admiración o apoyo. Era algo mucho más peligroso, envidia. Porque ella había visto la manera en que Rashid miraba a Dalila, la forma en que él permaneció a su lado, la manera en que la defendió. Y Sabrina tenía sus propios planes para el jeque, planes que no incluían a una intrusa robándose su atención. La batalla pública había sido ganada, pero una guerra mucho más personal apenas estaba comenzando y Dalila aún no tenía idea de cuántos enemigos acababa de hacer dentro del propio palacio. El video del enfrentamiento entre Dalila y Hassan se volvió viral en menos de 24 horas. 16 millones de visualizaciones, miles de comentarios, reportajes en todos los canales noticiosos. La opinión pública estaba dividida, pero una cosa era segura. El nombre de Dalila ahora era conocido en todo el país, y no todos estaban contentos con eso. Ella está encantada con la atención. Sabrina murmuró a un grupo de ejecutivos mientras Dalila pasaba por el pasillo del edificio de la corporación Aller. Era su primer día oficial como consultora y la tensión en el ambiente era palpable.
Escuché que ni siquiera tiene título universitario. Una de las ejecutivas, Laila, comentó con desdén. ¿Cómo alguien así consigue un puesto de estos? Ah, es cierto. Sabemos exactamente cómo. Las risas fueron bajas, pero crueles. Dalila escuchó cada palabra, pero continuó caminando con la cabeza en alto. Había aprendido hace mucho tiempo a no dar satisfacción a quienes querían verla destruida. Jamal la esperaba en la puerta del Departamento de Desarrollo Social. «Buenos días, señorita Dalila. ¿Lista para el primer día?» «Lista en la medida de lo posible». Ella respondió, intentando ocultar el nerviosismo. «Le va a ir bien. El señor Rashid cree mucho en usted». Pero cuando Dalila entró a la sala de juntas donde conocería a su equipo, se dio cuenta de que creer en ella no sería suficiente. 8 personas estaban sentadas alrededor de la mesa y todas tenían la misma expresión, escepticismo mezclado con resentimiento. «Así que tú eres la nueva consultora», un hombre de mediana edad dijo, sin levantarse para saludarla. «Yusef Al-Mansur, jefe del departamento desde hace 15 años. Mucho gusto en conocerlo». Dalila extendió su mano, pero él simplemente la miró como si fuera algo desagradable. «Vamos a ver cuánto tiempo duras», dijo finalmente, ignorando la mano extendida. «Ya tuvimos 6 consultores externos en los últimos 3 años. Ninguno logró implementar nada útil. Quizás porque ninguno de ellos realmente comprendía las necesidades comunitarias de la región». Dalila respondió bajando la mano, pero manteniendo su voz firme. ¿Y tú comprendes? Una muchacha que hasta la semana pasada trabajaba como empleada doméstica». El silencio en la sala fue brutal. Todos miraban a Dalila esperando vergüenza, esperando verla defenderse de manera desesperada. Pero ella simplemente jaló una silla y se sentó. «Trabajé como empleada, sí, y eso me dio una perspectiva que ustedes, sentados en oficinas climatizadas, jamás van a tener. Sé lo que es no tener voz, sé lo que es ser invisible, y es exactamente eso lo que voy a cambiar en los proyectos sociales de esta empresa. La perspectiva no paga las cuentas». Laila intervino. Ella también estaba en la junta. «Necesitamos resultados medibles, no historias emotivas». «Perfecto. Entonces, hablemos de números». Dalila abrió su tablet y proyectó una presentación en la pantalla. Analizando los últimos 5 proyectos sociales de la empresa, vi que solamente el 18% de las comunidades beneficiadas reportaron mejora real en su calidad de vida. ¿Saben por qué? Nadie respondió. Porque ustedes implementan soluciones sin consultar a las personas que realmente viven los problemas. Construyen escuelas sin preguntar si faltan maestros. Instalan tecnología sin verificar si hay energía eléctrica estable. Gastan millones en proyectos que quedan bonitos en el reporte anual, pero no cambian nada en la práctica. Esos análisis fueron realizados por consultores especializados. Yusef protestó, pero su voz tenía menos confianza. Ahora consultores que jamás pisaron las comunidades. Yo leí los reportes, todos basados en datos secundarios y encuestas superficiales. ¿Y tú hiciste diferente? Sí. En los años recientes, visité 17 comunidades carentes de la región. Conversé con cientos de personas. Documenté necesidades reales, no las que aparecen en gráficos bonitos. Dalila pasó al siguiente slide, mostrando fotografías, entrevistas transcritas, datos recolectados personalmente. La sala quedó en silencio, pero esta vez no era de desdén, era de sorpresa. «Entonces, ¿realmente sabes de lo que estás hablando?». Una joven llamada Amina dijo, «La primera persona en demostrar algo cercano al respeto. Sé, y si me dan la oportunidad, puedo transformar los proyectos de esta empresa en algo que realmente haga la diferencia». Yusef se levantó abruptamente. «Voy a necesitar verificar todo esto con el jeque Rashid».
No creo que él te aprobara sin saber de estas actividades extraoficiales tuyas. Él sabe todo. Dalila respondió con calma. Fue por eso que me contrató. Después de que Youssef salió resoplando, el resto del equipo comenzó a hacer preguntas reales sobre el trabajo. Aún había resistencia, aún había dudas, pero por lo menos ahora estaban escuchando. Todo parecía estar yendo bien hasta que Sabrina apareció en la puerta. Dalila, necesito hablar contigo ahora mismo. Había algo en su voz que hizo que todos en la sala se pusieran tensos. Dalila se disculpó y siguió a Sabrina hacia el pasillo. El jeque Rashid va a hacer una cena benéfica esta noche. Sabrina comenzó. Los brazos cruzados con inversionistas importantes, políticos, prensa. Él quiere que vayas. Aparentemente, él considera importante que seas vista públicamente como parte del equipo ejecutivo para acabar con los rumores. ¿Qué rumores? Sabrina sonrió, pero no había nada gentil en esa sonrisa. Que eres su amante, que estás aquí solamente para otros servicios. Dalila sintió que su rostro ardía. Eso es ridículo. Sí, pero a la gente le encantan los chismes, y la mejor forma de acabar con ellos es que aparezcas en la cena, actúes profesionalmente, muestres que eres solo una empleada más. Está bien, iré, perfecto. El código de vestimenta es formal, muy formal. Tenemos estilistas y maquilladores disponibles para empleados importantes. Voy a arreglarme sola. Gracias. ¿Estás segura? Porque estas personas son de la alta sociedad, te van a juzgar por cada detalle de tu apariencia. Estoy acostumbrada a ser juzgada. Muy bien, Sabrina se encogió de hombros. Pero no digas que no te avisé cuando llegues ahí y te des cuenta de que eres la única vestida inadecuadamente. Ella se alejó y Dalila se quedó ahí parada, el estómago revuelto, una cena con la élite. Exactamente el tipo de evento donde Hassan siempre llevaba a Nadia y la dejaba a ella en casa. Esa noche, Dalila estaba en el departamento, mirando hacia el armario prácticamente vacío. Tenía solamente algunas prendas sencillas, nada que sirviera para un evento de gala. Pensó en llamar a Rashid y decir que no podía ir, pero eso sería darle a Sabrina exactamente lo que ella quería. Verla fracasar. Tocaron a la puerta. Cuando Dalila abrió, encontró a 3 mujeres cargando maletas enormes. Señorita Dalila, somos del equipo de estilismo. El jeque Rashid nos envió. Yo dije que no necesitaba. Él insistió. Dijo que usted merece sentirse confiada esta noche. Las próximas 2 horas fueron un torbellino. Las mujeres trabajaron con una eficiencia impresionante, pero también con gentileza genuina. Probaron diversos vestidos hasta encontrar uno que hizo que Dalila contuviera la respiración cuando se miró en el espejo. «¿Estás hermosa?», una de las estilistas dijo sonriendo. «Vas a dejar a todos con la boca abierta». Pero cuando Dalila llegó al salón de eventos del hotel de lujo, donde la cena se llevaría a cabo, se dio cuenta de que Sabrina había plantado semillas de duda muy efectivas. Incluso vestida adecuadamente, incluso maquillada, incluso con la postura erecta, ella se sentía una farsante. El salón estaba repleto de personas importantes, políticos que aparecían en el noticiero, empresarios billonarios, celebridades, y todos miraban hacia ella cuando entró. «Esa es la muchacha del video», alguien susurró. «Aquí acusó a su papá de abuso». Escuché que ella y el jeque. Dalila respiró profundo y continuó caminando. Rashid la vio desde lejos y se acercó inmediatamente pareciendo aliviado. «¿Viniste? Estaba preocupado de que Sabrina te hubiera alejado». Ella intentó, no funcionó. Rashid sonrió. «Perfecto. Ven. Quiero presentarte a algunas personas». Él la llevó hacia un grupo de inversionistas internacionales, presentándola como la nueva consultora de desarrollo social. Algunos fueron educados, otros claramente escépticos. Pero Dalila respondió todas las preguntas con conocimiento y confianza.
Todo estaba yendo sorprendentemente bien hasta que Sabrina subió al pequeño escenario del salón. «Buenas noches a todos», ella dijo al micrófono, su sonrisa resplandeciendo. «Antes de la cena, me gustaría hacer un anuncio especial. Como saben, el jeque Rashid es conocido por su generosidad y por dar oportunidades a personas de diversos orígenes». Dalila sintió un escalofrío en la columna. Algo estaba mal. «Esta noche tenemos con nosotros a la señorita Dalila, nuestra más nueva empleada, y pensé que sería inspirador compartir su historia con todos ustedes». «¿Qué está haciendo?», Dalila susurró a Rashid. «No lo sé, pero no me gusta esto». Dalila vino de circunstancias muy humildes. Sabrina continuó. «Trabajó como empleada doméstica hasta recientemente, y el jeque Rashid, en su infinita bondad, decidió darle una oportunidad. Me parece hermoso cuando personas ricas ayudan a los menos afortunados, ¿no creen?». El tono era dulce, pero el veneno estaba claro. Sabrina estaba reduciendo a Dalila a un proyecto de caridad, minimizando sus calificaciones, haciendo parecer que ella estaba ahí por lástima. «Entonces vamos a dar un aplauso para el jeque Rashid, por su generosidad». Sabrina comenzó a aplaudir, y el salón entero la siguió, pero Dalila podía ver la compasión en sus ojos. No era respeto, era lástima. Ella sintió que su rostro ardía de humillación. Era exactamente como en casa, pero multiplicado por 100. Estaba siendo reducida, disminuida, transformada en objeto de caridad frente a cientos de personas importantes. Rashid estaba claramente furioso, pero antes de que pudiera decir algo, Dalila se levantó, caminó hasta el escenario con pasos firmes, subió los escalones y tomó el micrófono de las manos de Sabrina. «Gracias, Sabrina», ella dijo, la voz resonando por el salón. «Es cierto que trabajé como empleada doméstica y no me avergüenzo de eso». El salón quedó en silencio absoluto. Pero esa no es toda la historia. Dalila continuó. Mientras trabajaba, también estudiaba, también investigaba, también escribía artículos académicos que fueron publicados en revistas internacionales de economía y desarrollo social. Ella podía ver la sorpresa en los rostros de las personas. Escribí sobre cómo las políticas económicas fracasan cuando ignoran las realidades de las comunidades que supuestamente benefician. Escribí sobre cómo los programas sociales, bien intencionados, muchas veces perpetúan dependencia en lugar de crear autonomía. Y escribí sobre cómo es posible crear cambio real cuando realmente escuchas a las personas afectadas. Cualquiera puede escribir artículos. Alguien en la audiencia gritó, «Cierto». Dalila concordó. «Por eso traje evidencias». Ella hizo una seña a Jamal, que estaba al fondo del salón. Él proyectó en la pantalla detrás de ella los 15 artículos publicados, completos, con los nombres de las revistas académicas, las citas que cada uno recibió y comentarios de profesores respetados. El profesor Hamid Al-Sarrani, de la Universidad Nacional, llamó a mi artículo sobre microeconomía comunitaria una de las análisis más perspicaces que jamás leyó. Dalila leyó de uno de los comentarios. La profesora Nadia Al-Asid dijo que mi investigación sobre desarrollo sustentable debería ser lectura obligatoria para gestores públicos. El salón estaba completamente silencioso ahora. Sabrina había palidecido visiblemente. «Entonces sí», Dalila concluyó. «Vine de circunstancias humildes, pero no estoy aquí por caridad. Estoy aquí porque puedo hacer el trabajo y voy a probarlo no con palabras, sino con resultados». Ella devolvió el micrófono a Sabrina, que quedó congelada en su lugar, y bajó del escenario. El silencio duró algunos segundos más, y entonces alguien comenzó a aplaudir, después otro y otro. En pocos segundos, el salón entero estaba aplaudiendo,
Pero esta vez no era por lástima, era respeto genuino. Rashid estaba sonriendo cuando ella regresó. «Eres increíble». Estaba cansada de ser subestimada. Ella respondió, aún temblando de la adrenalina, pero la noche aún tenía una última sorpresa. Cuando la cena terminó y las personas comenzaron a salir, una mujer mayor se acercó a Dalila. Estaba elegantemente vestida, pero había algo familiar en ella que Dalila no lograba identificar. «Señorita Dalila», la mujer dijo con un acento suave. «Mi nombre es Yasmín Al-Nasser. Soy la mamá de Rashid». El corazón de Dalila se aceleró. La mamá del jeque, una de las mujeres más poderosas y respetadas de toda la región. «Es un honor conocerla, señora Al-Nasser». «El honor es mío». Leí sus artículos. «Todos ellos son extraordinarios. Gracias. Pero no vine aquí para elogiar su trabajo», Yasmín dijo, los ojos volviéndose más serios. «Vine a advertirte. Mi hijo nunca demostró interés romántico por nadie antes, y ahora contigo aquí veo algo diferente en sus ojos». Dalila quedó sin palabras. «Señora, no hay nada entre nosotros. Es solamente profesional aún, pero lo habrá. Y cuando lo haya, muchas personas van a intentar destruirlos a ustedes dos, personas con mucho más poder que Sabrina o tu papá. ¿Por qué? Porque Rashid es uno de los hombres más poderosos de esta región, y su matrimonio significa alianzas políticas, acuerdos comerciales, poder redistribuido. Hay familias enteras que apostaron sus fortunas en la posibilidad de casar a una hija con él, pero yo no quiero casarme con él». Yasmín sonrió. «Querida, lo que tú quieras raramente importa cuando política y poder están involucrados. Solo te estoy advirtiendo, tormentas están viniendo. Prepárate». Ella se alejó, dejando a Dalila completamente perturbada. En pocas horas había enfrentado humillación pública, probado su valor y recibido una advertencia sobre peligros que ni sabía que existían. Cuando finalmente regresó al departamento, encontró un mensaje esperando. Era de un número desconocido, pero la foto adjunta hizo que su sangre se helara. Era su mamá Fátima, en una cama de hospital con Hassan sentado a su lado, y el mensaje decía: «Tu mamá sufrió un empeoramiento súbito. Los doctores dicen que te quiere ver, pero no sabemos si va a durar la noche. Quizás deberías haber pensado mejor antes de abandonar a tu familia». Dalila soltó el celular, las manos temblando. Era una trampa, tenía que serlo. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si su mamá realmente estaba muriendo y ella no estaba ahí? Antes de que pudiera decidir qué hacer, tocaron a la puerta. Era Rashid. Recibí el mismo mensaje. Él dijo: «Es una emboscada. Hassan está intentando forzarte a regresar». «Pero ¿y si mi mamá realmente está muriendo? Ya llamé al hospital. Fátima está estable. No hubo ningún empeoramiento. Es mentira». Dalila se derrumbó en el sofá, llorando de alivio y rabia al mismo tiempo. Utilizaría a su propia esposa enferma para manipularme. Hombres desesperados hacen cosas terribles y tu papá se está dando cuenta de que perdió todo el control. ¿Qué hago? Te mantienes fuerte, continúas probando tu valor y lo dejas hundirse en sus propias mentiras. Pero en ese momento, ninguno de los dos sabía que Hassan tenía un plan mucho más elaborado. Un plan que involucraría no solamente destruir la reputación de Dalila, sino arruinar completamente el imperio de Rashid. Y Nadia estaba a punto de ejecutar su parte con una crueldad que superaría incluso al padre. El mensaje falso sobre Fátima fue solamente el comienzo. Hassan tenía un plan mucho mayor, y Nadia estaba a punto de ejecutarlo con una crueldad que superaría todo lo que habían hecho antes. 3 días después, Dalila estaba finalizando la presentación de su primer gran proyecto, un programa de desarrollo comunitario que sería presentado ante un consejo de inversionistas internacionales.
Era su oportunidad de probar definitivamente su valor, y todos en el departamento lo sabían. ¿Estás nerviosa?, Jamal preguntó mientras ella revisaba los slides por 10ª vez. Aterrorizada. Si este proyecto es aprobado, va a beneficiar a miles de familias. Si falla, no va a fallar. Tu trabajo es impecable, pero lo que Dalila no sabía era que Sabrina había pasado las últimas noches despierta planeando exactamente cómo hacer que aquel proyecto fracasara. En la mañana de la presentación, Dalila llegó temprano al auditorio y conectó su computadora al sistema de proyección. Todo parecía normal. Los inversionistas comenzaron a llegar, llenando las primeras filas. Rashid estaba sentado al fondo, una sonrisa alentadora en su rostro. Yasmín Al-Nasser también estaba presente, observando todo con aquellos ojos penetrantes. «Buenos días a todos», Dalila comenzó, la voz firme, a pesar de los nervios. «Hoy voy a presentar un proyecto de desarrollo comunitario que combina el análisis económico riguroso con necesidades reales de las poblaciones atendidas». Ella presionó el control remoto para pasar el primer slide. Pero lo que apareció en la pantalla no fue su presentación profesional. Era una foto de ella a los 16 años, usando el uniforme de empleada de la casa de Hassan, limpiando el piso, y debajo un título cruel de empleada a ejecutiva. ¿Será que ella realmente tiene calificación o solamente seduce a jefes? Dalila quedó congelada. El auditorio explotó en murmullos. Ella presionó desesperadamente el control, pero cada slide que aparecía era peor que el anterior. Fotos antiguas de ella trabajando, montajes maliciosos sugiriendo cosas horribles, hasta copias falsificadas de mensajes románticos que ella, supuestamente, habría enviado a Rashid. «Esto no es mi presentación», ella gritó, pero su voz fue tragada por la confusión. Rashid se levantó inmediatamente corriendo para desconectar el proyector, pero el daño estaba hecho. Los inversionistas conversaban entre sí, claramente cuestionando su credibilidad. Algunos ya se levantaban para irse. «¿Quién hizo esto?», Rashid rugió, la furia evidente. Sabrina estaba al fondo del auditorio, intentando parecer sorprendida, pero Dalila vio el brillo triunfante en sus ojos y entonces vio algo más. Nadia, su propia hermana, saliendo discretamente por la puerta lateral con una sonrisa victoriosa. Todo encajó. Hassan no podía entrar al edificio por causa de la seguridad, pero Nadia sí podía. Y Sabrina tenía acceso al sistema de computadoras. Habían trabajado juntas. La presentación fue saboteada. Jamal anunció después de verificar la computadora. Alguien sustituyó los archivos anoche usando credenciales administrativas. ¿Credenciales administrativas? Rashid se volteó hacia Sabrina. «Solamente tú y yo tenemos ese nivel de acceso, señor. Yo nunca verificar los registros va a mostrar exactamente quién hizo esto. Ya lo dije ya escribiendo en el tablet». Sabrina palideció. «Espera, yo puedo explicar. Saboteaste una presentación de trabajo por celos», Rashid dijo, la voz tan fría que hasta Dalila sintió un escalofrío. «Pusiste en riesgo un proyecto que beneficiaría a miles de personas porque no soportas ver a otra mujer tener éxito. Ella no merece estar aquí». Sabrina explotó, toda la fachada de profesionalismo desapareciendo. «Trabajo para ti desde hace 6 años. 6 años siendo perfecta, eficiente, siempre disponible, y tú ni me miras. Pero esta intrusa aparece y de repente es todo lo que ves». El auditorio quedó en silencio absoluto. Sabrina acababa de confesar frente a todos. «Estás despedida», Rashid dijo, «simplemente seguridad va a escoltarte del edificio inmediatamente». Pero antes de que los guardias pudieran llegar, las puertas del auditorio se abrieron de forma dramática.
Hassan entró como un huracán con Nadia detrás y detrás de ellos cámaras de televisión. «¡Vean todos!», Hassan gritó hacia las cámaras. «Vean cómo mi hija está siendo humillada públicamente, exactamente como advertí que sucedería». Dalila se dio cuenta con horror de que aquello había sido planeado desde el inicio. El sabotaje no era solamente para arruinar la presentación, era para crear un momento filmable donde ella pareciera estar fracasando, donde Hassan pudiera entrar como padre salvador. «Dalila, basta de esta locura». Hassan continuó abriendo los brazos teatralmente. «Regresa a casa, regresa con tu familia de verdad. Este hombre solo te usó y ahora te está descartando, exactamente como te advertí. Salga de mi edificio», Rashid dijo avanzando. «Ahora su edificio», Hassan rió. «Creo que va a querer escuchar lo que tengo que decir antes de expulsarme». Él hizo una seña y Nadia se adelantó, entregando un sobre a Rashid. «Evidencias de que contrataste a Dalila por motivos personales, mensajes privados, registros de transferencias sospechosas de dinero. Si no dejas que mi hija regrese a casa, esto va a ir a cada periódico y canal de televisión del país». Era mentira. Tenía que serlo. Pero Hassan parecía tan confiado que hasta algunos inversionistas comenzaron a mirar a Rashid con desconfianza. «Puede publicar lo que quiera», Rashid dijo con calma, «porque no tengo nada que ocultar». «No». Nadia se adelantó, una sonrisa maliciosa en el rostro. «Entonces, explica esto». Ella comenzó a proyectar imágenes en el mismo sistema que había sido usado para sabotear a Dalila. Pero estas imágenes eran diferentes. Mostraban a Rashid y Dalila conversando en momentos privados, fotos tomadas desde ángulos que hacían parecer mucho más íntimo de lo que realmente era. «Miren bien», Nadia dijo hacia las cámaras. «Mi hermanita ingenua no se da cuenta, pero está siendo usada. Y cuando él se canse de ella, la va a desechar y buscar a la siguiente». Dalila sintió lágrimas de rabia arder en sus ojos, no por la acusación, sino por la traición. Nadia era su hermana. Su propia hermana estaba haciendo esto. ¿Saben qué es gracioso? Una voz femenina resonó por el auditorio. Era Yasmín Al-Nasser, levantándose de la audiencia. «Ustedes dos son exactamente el tipo de personas que mi hijo más desprecia». Hassan se volteó claramente sin esperar interferencia. «Con todo respeto, señor Al-Nasser, esto es asunto de familia. Es asunto mío cuando invades una propiedad privada con cámaras de televisión y acusaciones falsas». Yasmín cortó. Ella caminó hasta el frente con una autoridad que hizo que Hassan retrocediera. «¿Saben cuántas familias intentaron forzar a sus hijas en mi hijo? Decenas. ¿Y saben qué hizo con todas?». Ella se volteó hacia las cámaras. «Las rechazó a todas. Porque Rashid no se interesa por mujeres que son ofrecidas como mercancía. Ustedes intentaron hacer exactamente eso hace días, ¿no es así?». Hassan palideció. Nadia miró a su padre confusa. «¿Qué tal si contamos a todos lo que realmente sucedió en aquella reunión?». Yasmín sugirió. Y entonces, en la pantalla que Nadia había usado para atacar, apareció algo diferente. Era una grabación de seguridad de la reunión entre Rashid, Hassan y Nadia días atrás. En el video, Hassan empujaba a Nadia hacia adelante como si fuera un producto en venta. «Mi hija es perfecta para usted, hermosa, obediente, va a hacer todo lo que quiera». La Nadia del video sonrió haciendo poses, claramente intentando seducir. «Sería un honor ser su esposa, jeque Rashid». Y entonces vino la respuesta de Rashid, que hizo que el auditorio entero contuviera la respiración. «No tengo interés en mujeres que son vendidas por sus padres y definitivamente no tengo interés en alguien que trata a su propia hermana como basura». «¿Cómo sabes sobre la hermana?», Hassan preguntó en el video. «¿Por qué investigué a su familia antes de aceptar esta reunión? Y descubrí algo interesante. Ustedes tienen otra hija, una hija que ocultan, humillan,
tratan como empleada. ¿Por qué será? Nadia en el video se puso nerviosa. Dalila es complicada. No tiene nada que ofrecer. ¿No tiene nada que ofrecer? Rashid repitió. Ella escribió 15 artículos académicos que profesores internacionales elogiaron. Mientras tanto, ¿qué hiciste tú además de gastar dinero y maltratar a tu hermana? La Nadia del presente estaba blanca como el papel. Hassan intentó desconectar la proyección, pero Jamal ya había asumido el control del sistema. El video continuó. Salgan de mi oficina y si realmente quieren una alianza con mi familia, manden a la otra hija, porque esta aquí es exactamente el tipo de persona que no quiero cerca de mí. Y el auditorio explotó. Los inversionistas comenzaron a aplaudir. Los periodistas gritaban preguntas a Hassan, que intentaba desesperadamente encontrar una salida. Esto fue editado, él gritó, manipulado, está con marca de tiempo y certificación digital. Yasmín dijo con calma, puede mandar a cualquier perito a verificar, es real. Nadia se derrumbó llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, era humillación pura. Por primera vez en su vida, era ella siendo expuesta públicamente, siendo comparada con Dalila y considerada inferior. ¿No entienden? Hassan berreó. Yo construí aquella familia, les di todo y esta malagradecida me traicionó, me abandonó. ¿Traicionó? Una voz débil vino de la puerta. Todos se voltearon. Fátima estaba ahí, apoyada en una enfermera visiblemente frágil, pero con los ojos brillando de determinación. Mamá, Dalila corrió hacia ella. ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías estar descansando. Vine a decir la verdad. Fátima dijo, la voz temblorosa pero firme. Ella miró a Hassan con una mezcla de tristeza y rabia. Durante 20 años observé cómo destruías a nuestra hija menor. La llamaste fea, tonta, inútil, y yo lo permití porque tenía miedo de que cortaras mi tratamiento, de que me dejaras morir. Fátima, no hagas esto. Hassan intentó acercarse, pero Rashid bloqueó el camino. Pero ahora ya no tengo miedo. Fátima continuó, porque Dalila me liberó, y porque necesito que ella sepa algo que debía haber dicho hace años. Ella sostuvo el rostro de Dalila con las manos temblorosas. Eres la hija más fuerte, más brillante, más extraordinaria que una madre podría tener. Y lo siento por no haberte defendido, lo siento por haber sido débil cuando necesitabas que fuera fuerte. Dalila se derrumbó llorando en los brazos de su madre. Estabas enferma, mamá, no fue tu culpa. Sí fue, pero voy a arreglarlo ahora. Fátima se volteó hacia las cámaras. Mi esposo es un hombre cruel que usó mi enfermedad para controlar a nuestras hijas. Transformó a Nadia en una persona mimada y vacía e intentó destruir a Dalila porque ella se rehusaba a ser quebrada. Pero él fracasó porque algunas personas son demasiado fuertes para ser destruidas. Hassan estaba rojo de rabia. No sabes lo que estás haciendo, Fátima. Sin mí no eres nada sin ti. Fátima dijo con calma, finalmente puedo respirar. Los guardias finalmente llegaron y comenzaron a escoltar a Hassan y Nadia hacia afuera. Pero Hassan no se iría callado. Esto no ha terminado, él gritó. Van a pagar por esto todos ustedes. Ya terminó, Hassan. Yasmín dijo, tu comportamiento fue filmado y transmitido en vivo. No solamente perdiste a la hija que intentabas controlar, sino que también destruiste cualquier credibilidad que tenías en el mundo de los negocios. Y era verdad. En los días siguientes, socios comerciales comenzaron a romper contratos con Hassan. Los inversionistas se alejaron. La propia mansión de la familia tuvo que ser vendida para pagar deudas que se acumularon cuando su reputación se desmoronó. Nadia intentó reconstruirse, pero descubrió que ser hermosa y mimada no era suficiente cuando todos sabían quién era ella realmente por dentro.
Los amigos que tenía desaparecieron, los pretendientes se esfumaron. Ella quedó sola con sus decisiones y tuvo que aprender de la forma más difícil que belleza sin carácter es solamente una fachada vacía. Pero para Dalila, todo cambió. Al día siguiente del enfrentamiento, ella hizo la presentación real del proyecto, sin sabotaje, sin interferencia, y fue aprobado por unanimidad. 6 meses después, el programa ya había transformado la vida de 5.000 familias. Youssef, el jefe del departamento que había resistido tanto, buscó a Dalila un día. «Te debo una disculpa. Te juzgué por el origen, no por la competencia. Fue equivocado de mi parte». «Gracias por reconocerlo», Dalila respondió, y lo hice trabajar en su proyecto hasta probar que merecía su confianza de vuelta. Fátima se recuperó poco a poco, lejos del estrés de vivir con Hassan. Ella y Dalila rentaron un departamento juntas, reconstruyendo la relación que había sido sofocada por años de miedo y control. «¿Y Rashid? ¿Puedo preguntarte algo?», Dalila dijo un día cuando estaban revisando reportes en su oficina. «Claro. ¿Por qué realmente me ayudaste? ¿Fue solo por los artículos?» Rashid dejó de escribir y la miró. «Al principio, sí. Quedé intrigado por la mente que escribió aquellos análisis, pero cuando te conocí, cuando vi cómo te rehusabas a ser invisible, incluso cuando todos intentaban borrarte, ahí fue diferente. Diferente cómo. Vi a alguien que entendía lo que significa ser subestimado. Alguien que luchaba no por venganza, sino por dignidad. Y eso es raro, Dalila, más raro que cualquier diploma o título. Ves más de lo que deberías. Veo exactamente lo que está ahí. El problema es que la mayoría de las personas queda cegada por la superficie. Ellos no se volvieron una pareja de cuento de hadas. No hubo beso cinematográfico ni declaración dramática, pero creció entre ellos algo más profundo. Respeto mutuo, admiración genuina y la certeza de que algunas conexiones van más allá de etiquetas románticas. 1 año después, Dalila estaba en el escenario de una conferencia internacional sobre desarrollo social. No como la hija de Hassan, no como la protegida de Rashid, sino como Dalila, especialista reconocida, con 3 proyectos exitosos y una reputación construida con trabajo real. Cuando yo tenía 20 y tantos años, ella dijo ante una audiencia de 1000 personas: «Mi papá me dijo que nunca sería nada. Dijo que era una decepción, que no tenía valor, que debería conformarme con ser invisible». La audiencia estaba en silencio absoluto. Durante años casi lo creí, porque cuando escuchas algo repetidamente comienza a parecer verdad. Pero entonces me di cuenta de algo fundamental. Nadie puede definir tu valor excepto tú misma. Yo valía más de lo que mi papá veía, valía más de lo que mi hermana admitía, valía más de lo que cualquiera que me mirara con desprecio podría imaginar. No porque era perfecta, sino porque me rehusaba a dejar que sus opiniones se volvieran mi realidad. Las palabras resonaban por el auditorio, tocando heridas que muchos en la audiencia cargaban. Si hay algo que aprendí en esta jornada, Dalila concluyó, es que tu dignidad no es algo que otras personas puedan quitar. Pueden intentar disminuirte, humillarte, hacerte sentir pequeña, pero al final tú eliges si vas a aceptar la versión de ellos de quién eres o si vas a escribir tu propia historia. La ovación fue ensordecedora. Las personas lloraban abiertamente, porque no era solamente la historia de Dalila, era la historia de todos quienes alguna vez fueron subestimados, ignorados, considerados insuficientes. Cuando bajó del escenario, encontró a Fátima llorando de orgullo, Yasmín sonriendo con aprobación y Rashid con aquella mirada que decía más que 1000 palabras. ¿Lo lograste? Él dijo simplemente, «Lo logramos». Dalila corrigió, «Porque nadie gana solo, pero todos pueden elegir levantarse».
Y mientras salía de aquella conferencia, no como víctima o proyecto de caridad, sino como mujer que había conquistado su espacio con mérito propio, Dalila se dio cuenta de que la mayor victoria no fue probar que los demás estaban equivocados. Fue probarse a sí misma que siempre estuvo en lo correcto al creer que merecía más. Su historia no era sobre venganza contra quien la hirió, era sobre reconstrucción, sobre encontrar fuerza en lugares inesperados y sobre la verdad fundamental que ella ahora cargaba como bandera. Nadie nace invisible. Somos enseñados a desaparecer. Y desaprender, eso es el acto más revolucionario de todos. Hassan vivió el resto de su vida amargado, culpando a todos menos a sí mismo. Nadia eventualmente aprendió humildad, pero fue una lección costosa y solitaria. Sabrina encontró otro empleo, pero nunca más tuvo la confianza arrogante de antes. Pero Dalila floreció, no a pesar de lo que pasó, sino a través de lo que pasó. Y cada persona que ayudó, cada familia que transformó, cada vida que tocó, era prueba viviente de que a veces la mayor fuerza viene de donde menos lo esperamos, de una muchacha que fue llamada inútil y probó ser inolvidable. Fin de la historia. Tentar nuevamente